¿Cómo estás? Esto es DMP Catarsis, conocimiento, experiencia, amor propio. Hoy hablaremos sobre la religión. Todo sobre la religión una vez y para siempre. Jamás volveré a hablar sobre este tema. El propósito de este canal es acompañarte a desarrollar tu máximo potencial, a desarrollar calidad humana y compromiso social. Y por supuesto, analizaremos cosas de la vida para que tengas introspección, conocimiento, sentido común. Si eres de los que te encanta debatir y estos temas para discutir eternamente, voy a colocar todos mis postulados aquí para que no haya opción ni cabida a la duda ni a la discusión, aplicando estrictamente el sentido común. Podrás escribir todos los versículos bíblicos que quieras y todas las prédicas acá en la caja de comentarios. Es más, me voy a adelantar. La sabiduría de Dios es locura para el hombre se envanece en su conocimiento, el hombre no sabe nada en comparación con Dios. La sabiduría del hombre es solo vanidad, ¿sí? Bueno. Número 1, y empezamos con esta. No hay evidencia de que Dios o ningún Dios exista. Vendría a investigar qué es el ateísmo. Así por lo menos sabría que no tiene nada que ver con el satanismo y se evitarían ciertas preguntas bochornosas que causaron malestar en el público, como por ejemplo, ¿por qué odias a Dios? Hay personas que creen en Dios y son malas personas, y hay personas que no creen en Dios ni en ninguna religión y son excelentes personas. No son tus creencias las que te determinan, sino tus conductas y tus actos. Este es el problema. No, pero es que tienes que dejar que cada quien crea lo que quiera. O no, crean en paz, yo no lo objeto, pero por favor entiendan que así como hay múltiples videos y programas de televisión y canales de televisión expresamente dedicados a pastores que lanzan gusanos y culebras por la boca, no solamente contra los ateos, sino contra todo aquel ser humano que no siga la doctrina de su fe, yo también tengo derecho a hacer los videos que yo quiero, hablando sobre lo que yo quiero. Los religiosos están en todas partes, ataque y predique, pero no aceptan ninguna opinión en contra. Si ya de por sí el número 1 es bastante contundente de que no tenemos evidencia, el número 2 es el siguiente. La realidad del mundo en el que vivimos no da espacio para que exista un Dios con tales características, como omnisapiente, totalmente bueno, totalmente poderoso y totalmente sabio. No coordinan ese rompecabezas. Él no coordina en este mundo. ¿Por qué? Porque no existiría el mal, no existiría el sufrimiento y no habría cabida para estas cosas. Sí, sé que este punto es bastante debatible para los cristianos y les choca, pero es muy contundente. Y es el siguiente. Para que pudiese Dios existir en este mundo, debería tener unas coordinaciones con nuestra realidad. Es decir, que este mundo hubiese sido perfecto. Supongamos que este mundo es perfecto, maravilloso, pero no existiría evidencia de Dios. Aún así, podría existir la posibilidad porque todos sus atributos se entrelazan de manera contundente y perfecta con nuestra realidad. Pero no es el caso. Entonces, no solo no tenemos evidencia, sino que tenemos argumentos en contra de su existencia. Y este argumento realmente es muy serio. Por ejemplo, yo no puedo demostrar los negativos. La responsabilidad de la demostración está sobre el positivo. Es decir, tú me tienes que demostrar que algo existe o no. Yo no te puedo decirte, oye, demuéstrame que Bob Esponja no existe. O demuéstrame que los unicornios no existen. No puedes demostrarme eso. Sin embargo, sí tenemos argumentos dentro de nuestra realidad para llegar a la conclusión de que Dios no existe evaluando la realidad en la que estamos. No solamente no tenemos evidencia de su existencia, sino que tenemos argumentos en contra de su existencia. Número 3. Este argumento es tan sólido, tan contundente, tan indiscutible que no hay cabida. Es tan sólido como el primero o el segundo que he mencionado. El conocimiento histórico. Sabemos cómo surgieron las religiones, sabemos cómo se propagan por intereses políticos, económicos, sociales, intereses particulares, por egoísmo a través del dolor, sabemos cómo se imparte, sabemos cómo surgió y de dónde surgió y cómo se clonó, mutó, se transformó y es una especie de Frankenstein de otras culturas. Por ejemplo, sabemos que hace más de 500 años llegó a América por hombres corruptos con intereses particulares, económicos y un proceso de expansión político. ¿Realmente crees que un Dios amoroso estaba detrás de esto? Número 4. El 1, el 2 y el 3 son muy contundentes y el 4 también lo es. Dios universal es incapaz de comunicarse de manera universal. Es decir, está limitado por aspectos geográficos y culturales. Dependiendo de una región, de un país o del planeta o de una cultura, así se va a instaurar una creencia. ¿Un Dios universal no sería capaz de traspasar esas fronteras geográficas? Triste. Quinto, la incongruencia de la identidad de Dios. Es decir, me está diciendo que una persona omnisapiente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, enteramente buena y perfecta, a la vez es misógina, xenofóbica, asesina, homofóbica, infanticida, amenazador, conspiranoico, agresivo, iracundo y psicópata.
narcisista, ególatra, inseguro, tiene un montón de defectos que no corresponderían a un Dios perfecto, más bien a los perfiles psicológicos de la masculinidad de la época. Más bien corresponden a la cultura y a las creencias de un pueblo antiguo y retrógrado. Sexto, el sentido de la vida. Muchas personas necesitan a Dios para que su vida tenga sentido. Entonces déjame y entiendo. Tú, para que tu vida tenga sentido, debes creer que un ser psicópata sentado jugando con una granja de hormigas, que somos nosotros, nos está haciendo un examen tuning para ver si pasamos a su casa, es decir, el cielo, o nos castiga eternamente en el infierno. Mucha gente me ha confesado que no cree mucho ni en el cielo ni en el infierno. Entonces aquí hay un problema. Dime cuáles son las cosas que sí crees y las que no. Elige las que te gustan y sacas las que no te gustan y lo adaptas a ti. La gente actual ha reducido a Dios a un sirviente, es decir, Dios me bendice, Dios me protege, Dios me da a mí y yo soy el elegido porque yo creo en Él. No importa que sea mala persona, no importa todo lo malo que haya hecho, no, porque Él me perdona y Él me justifica. Eso es ser irresponsable, eso es necesitar a una persona para que te justifique, te perdone, te sientas bien contigo mismo porque me lo han dicho, creo en Dios porque me hace sentir bien. Eso es muy triste. El sentido de la vida en este sentido es, Dios me prospera, Dios me ayuda hasta que yo tenga una buena vida y sea feliz. La felicidad lo es todo para un cristiano. Lo que él siente lo es todo. Yo me siento así, yo me siento asado. Lo que él siente es lo que lo determina. De hecho, el mensaje de Jesús nunca fue un camino de felicidad. El mensaje era un camino de abnegación y de entrega y de amor propio al prójimo. Número 7. Los predicadores, los curas, los sacerdotes, toda esta gente que da a conocer a Dios y que habla de Dios y que da hermosos discursos y son los que llevan el mensaje para convencer a la gente. Ya sabemos que esta gente en gran medida es corrupta. Sabemos que tienen dinero, que son codiciosos, que son egoístas, que son manipuladores. Sabemos todo eso, tenemos un gran historial y gran evidencia respecto a esto. Y aunque muchas iglesias ya han sido desmanteladas, ya se ha descubierto, la gente sigue creyendo. La gente prefiere creer en una mentira dulce que en una verdad amarga. La gente necesita creer. Y básicamente la premisa es que este disparate que te estoy diciendo, aunque no tenga sentido, pero adquiere fe. Y cuando las personas se ponen a dudar, que tiene dudas existenciales, que tiene dudas sobre Dios y tiene dudas sobre estas cosas que le están enseñando, les dicen que el diablo los está seduciendo, los está engañando y que necesitan más fe. Entonces necesitas más locura, claro, necesitas estar loco, de eso no hay duda. Necesitas locura para seguir creyendo algo que no tiene sentido ni pie ni cabeza y que te lo está diciendo un corrupto. Número 8. La impotencia de Dios. Sí, estamos en épocas de virus, de coronavirus, todo el mundo está orando, todo el mundo está clamando. Ya hemos visto chistes de religiosos que han pasado la cuarentena y se han muerto en el camino, retando a la salud y han hecho un montón de disparates en base a esto. Incluso hay personas que se ponen en el Nuevo Testamento como tapabocas. Esto es ridículo, ya esto es el colmo ya. Y lo que vemos aquí es la incapacidad de Dios para resolver problemas reales. Ahora tenemos un virus, no es capaz de resolverlo, a pesar de que todo el mundo está orando. Entonces la gente, ¿para qué ora si no funciona? Sí, sé que hay muchos supuestos milagros en base a la oración, pero esto lo hablaré mejor en el punto de los milagros. Y voy a explicar ese punto en otro punto. Aquí te plasmo esto, la incompetencia de Dios para resolver problemas reales. Y ya sabes cómo funciona la lógica religiosa. Te van a decir que esto es un ataque del diablo, que el diablo tiene poder, que el diablo está destruyendo al pueblo de Dios, que el diablo quiere dividirlo, pero ahora es cuando necesitan más fe. Número 9. El mal ejemplo y el fanatismo de los religiosos. Se supone que las personas que representan al ser más sabio, poderoso y que este les da su respaldo, deberían ser personas excelentes. Sí, todos tenemos defectos y todos cometemos errores, pero es que realmente se pasan. Son los más prejuiciosos, son violentos, son irracionales, no se puede hablar con ellos, no se puede dialogar, no se puede razonar con ellos. Es más, estoy seguro que si estuviésemos aún en los tiempos de Inquisición, esta gente no dudaría en hacer locuras. Mucha gente ha cometido delitos graves, asesinatos diciendo que su Dios los mandó a hacerlo. Es decir, los que peor ejemplo dan es la misma gente que dice creer en él. Lamentable. 10. La lógica fanática. Consiste en lo siguiente. Bien, supongamos que hay una niña enferma. La gente ora para que se salve. Listo. Si se salva la niña, pues fue un milagro de Dios. Si la niña sigue constante, pues Dios está reclamando más fe y que crean más y que sigan orando por él. Si la niña muere, pues Dios sabe por qué hace sus cosas y posiblemente Dios se la llevó para el cielo. ¿Cómo se puede discutir y argumentar con un pensamiento así, con una lógica de semejantes características? Básicamente ellos tienen una pieza que no encaja en el rompecabezas, pero prefieren coger el rompecabezas, recortarlo, acomodarlo para que la pieza encaje. Este es el problema con la religión y con Dios, que por más que trates de acomodarlo, no encaja. Si simplemente sacas la pieza, todo queda perfecto. Pero
Este es el asunto con la religión. Quitan lo que no les gusta, ponen lo que no, lo adaptan, lo acomodan, pero nunca hay una solidez argumental y universal. Por eso es que están tan divididos. Número 11. La naturaleza. Resulta que nosotros vivimos en un mundo que se perpetúa a través del dolor y para el dolor. Es decir, naces con dolor, mueres con dolor, en el medio dolor y de vez en cuando pajas, sexo, fornicas, comes, cagas y juegas en el teléfono. Esos son los placeres de la vida. Y todo el tiempo estás esperando la muerte. Comemos cadáveres, tenemos que matar y tenemos que perpetuar el dolor de otros animales y otras especies para preservar nuestra existencia y nuestra propia gula. ¿Acaso un Dios sabio y perfecto no tendría la capacidad y el poder de generar una capacidad de vida, una dinámica de vida que no incluya el asesinato, el dolor, el sufrimiento? Que de hecho no es cualquier cosa. La cantidad de animales que se sacrifican son miles de millones, generación tras generación. Todos los animales se reproducen por instinto de preservación, se reproducen constantemente, pero si ellos analizaran que su vida es su sufrimiento y que van a perpetuar el sufrimiento, no tendrían crías, pollitos. Vemos las granjas de vacas, las granjas de pollos, es espantoso. Las pescas, el sufrimiento animal, incluso los monos acá en India. Es horrible, es espantoso. Y le preguntas a un religioso y él te va a decir, no, es que Dios tiene un plan para ellos, que es que Dios los va a llevar al cielo, que es que Dios los consuela, que es que Dios tiene un propósito, bla, bla, bla. Excusas de cosas que no saben, supuestos, solo supuestos de su imaginación. 12. ¿Quién creó el universo? Esta es la típica pregunta cuando hablas con un religioso. Como el religioso no tiene respuesta a sus cuestionamientos, necesita darle respuesta de manera simple, en base a una creencia y no en base a un conocimiento. Anteriormente, en la antigüedad, cuando la gente no sabía de dónde venía la lluvia o los rayos, se inventaban personajes y mitologías. Ella es la diosa del rayo, que se casó con la diosa, el rey de la lluvia, y el rey de los mares pelearon y se casaron en el infierno, que era el dios del fuego. Y se inventan un montón de mitologías para justificar lo que no saben y lo que no comprendían, los fenómenos que en ese momento no se sabían. La ignorancia es solo temporal. De hecho, no hace mucho la gente creía que Dios realmente vivía en las nubes, porque en la Biblia hay unos versículos donde dicen que Dios habita encima de las nubes, y la gente creía que Él caminaba entre las nubes. Ya que se descubrió lo que hay arriba de las nubes, pues cambiaron a otra cosa y seguirán cambiando otra cosa hasta que digan, no, es que ahora vive en tu corazón, ahora vive en tus emociones, ahora vive... Y siempre lo están acomodando, y las próximas generaciones acomodarán la cultura a otra cosa. Esta pregunta cae por su propio peso, porque si tú me dices que necesita que algo que se ha creado, es decir, que lo creó Dios, entonces vamos a la pregunta circular de quién creó a Dios. Más bien no hay una unanimidad, pero yo tengo un pensamiento y una respuesta mía, de a mí, de a yo, y es esta. El universo tiene ciertos componentes químicos y físicos y ciertas leyes matemáticas que funcionan en un mundo de probabilidades. Es decir, durante miles de millones de años no existió la vida exactamente, y ahora se cumplieron los condicionantes para que exista la vida. Millones de años en el futuro quizás no vuelvan a suceder estos condicionantes. Todo va a ir cambiando. Dentro de los aspectos químicos y físicos de la naturaleza, las cosas van cambiando y al mismo tiempo se mueven en forma circular. Es decir, mueres, naces, en forma circular. Destrucción y construcción. Imagina que tienes un mazo de cartas infinito y empiezas a sacar cartas al azar. En algún momento vas a tener secuencias infinitas, secuencias imposibles que tú dices, wow, qué increíble que haya pasado esta secuencia. Por ejemplo, una secuencia del 1, 2, 3, 4, 5, 6, o una secuencia en la que se repita la misma carta unas 1000 veces. Eso puede pasar si tienes un mazo infinito. En algún momento van a pasar cosas así. Vuelvo a este punto que era el sentido de la vida. Elian Ram en el objetivismo explicaba, esto es una montaña. ¿Cuál es el objetivo de la montaña? Boom. La montaña no necesita propósito ni objetivo. La montaña simplemente es. La existencia es un fin y un principio en sí mismo. No necesita nada más. Más allá de la subjetividad, de lo que tú desees, de tus sueños, de tus proyectos y de tus emociones, simplemente eres. Pues puedes dedicar a ser exitoso, trabajar, estudiar, ser un gran profesional, o puedes dedicarte a no hacer nada con tu vida y tener una vida más simple, meditando, normal. Igual el sentido se lo das tú. No hay un sentido universal. Muchas personas son asesinadas, muchas personas mueren, sobre todo niños mueren. La gente muere todo el tiempo por un accidente, por una enfermedad, por una gripa, por un pedazo de hueso, por una espina de un pescado. La gente se muere por un tropezón, por un estornudo y no lograron nada en su vida. Podemos decir dentro de nuestro deseo de que tuvo un propósito mayor, pero dentro del objetivo, lo racional y lo evidente, no hubo ningún propósito, simplemente nació por una fornicación previa de sus padres, nació, vivió y murió.
La disposición de darle propósito y sentido a las cosas es propiamente humana. Si el ser humano deja de existir, el Sol, el planeta y todo lo demás en el universo seguiría existiendo con o sin propósito. La gente que más daño le ha hecho a la humanidad son aquellos que se creen elegidos o salvadores. No hay nada más peligroso que un fanático elegido y con poder. 13. El Dios plastilina. Todas las religiones y cada persona diferente amolda a Dios justificándolo todo el tiempo. Es una plastilina, nunca tiene un estatus sólido. Por ejemplo, estuve discutiendo con un amigo que es abogado. Bueno, no discutiendo, estuvimos charlando largo para descifrar este enigma. Y él, como todo abogado, pues transforma el blanco en negro y el negro en blanco. Y sus argumentos más sólidos fueron: Dios hace lo que le da la gana. Y sí, Dios puede ser malo, pero nadie puede juzgarlo como malo porque nosotros no entendemos lo que es el bien y el mal. Estos dos argumentos son un insulto a la lógica y al sentido común. Para una persona que está en el fanatismo y que tiene este rompecabezas que no encaja, le suena perfecto como excusa. Él puede hacer lo que él quiera, él puede ser malo porque él es Dios. Pero esto no tiene sentido con todo lo demás. Y no me puedes decir que yo no sé lo que es bueno y malo, porque tú mismo me estás diciendo luego que es que Dios me enseñó a mí lo que era bueno y malo en mi conciencia. 14. El mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús realmente nunca fue lo que es la religión ahora ni lo que fue antes. El mensaje era simple: ayuda a los pobres y prácticamente la abnegación a la vida. Si los cristianos hubiesen aplicado este principio, o cualquier religión, actualmente mínimo por lo menos, no tendríamos pobreza y hambre. Por lo menos. Y finalmente, el último argumento de mi amigo fue: quiero creer porque necesito creerlo, porque me hace feliz y me siento bien. Y es que el mensaje de Jesús nunca fue hacerte feliz. El mensaje de Jesús, cuando tú lo miras bíblicamente, nunca trata sobre que seas feliz. Trata sobre ayudar a los pobres y sobre esperar otra cosa en la vida si te portas juicioso acá. No se trata de que te sintieras feliz. Se trata de que ayudaras al prójimo. Se trata de abnegación a la vida. Y transformaron el mensaje principal a un discurso de motivación y de sentirse bien. ¿Que el mensaje de Jesús fue novedoso? Para nada, para nada. Este mensaje es mucho más antiguo que el judaísmo. Había muchas religiones, muchas culturas que optaban por la paz y por la generosidad al prójimo, al pobre. El judaísmo se presentó ante estas culturas y estas culturas lo rechazaron. No queremos una religión de violencia. No queremos mutilarnos el cuerpo. No queremos todos estos rituales tan pesados y difíciles para la vida para complacer a un psicópata. No queremos esto para nuestras culturas. ¿Y saben qué hicieron los judíos? O estas primeras creencias judeocristianas. Asesinar a todos estos pueblos. Y estos pueblos se dejaron exterminar y algunos se defendían, pero eran pueblos más pacíficos que el judaísmo. Incluso en otras regiones del mundo, por ejemplo en India, en Asia, siempre hubieron culturas que fomentaban la paz y la armonía. Es más, actualmente yo estoy en una región donde prácticamente no se habla de Jesús no se conoce, y la gente practica más ese mensaje y es más pacífica que la gente que ya es cristiana y que sí es religiosa. Es decir, mucha gente que no conoce de Jesús practica lo que él enseña, que es la paz y la generosidad al prójimo, que muchos cristianos que hablan de Jesús y que son violentos y que son sectarios y cuanto disparate, pero no cumplen ese principio básico de amor al prójimo. El Dios maligno tiene más sentido. Ojo, antiguamente muchas culturas, incluso antes de las judías, creían que efectivamente había un Dios que era malo, es decir, el que creó este mundo, pero creían que había un Dios que estaba por encima del universo, por encima de esta creación y por encima de otro Elohim, superior a este Dios imperfecto, que creó este mundo imperfecto. Y que a través de la meditación y de la renuncia a esta vida podías acceder a través del conocimiento a este Dios superior. Ojo, yo no creo en esto, pero tiene mucho más sentido argumental y estas personas serán mucho más pacíficas. Cuando veo una película, analizo sus errores, sobre todo los que corresponden al argumento narrativo. Es decir, que no tiene coherencia a lo que me estás diciendo al principio y al final. Por ejemplo, en el final de Naruto. Si hay un libro que no tiene sentido narrativo, es precisamente la Biblia. Hay muchos libros, incluso más antiguos que la Biblia, o que los libros que se derivan de esta, que la misma Biblia, con mucha más riqueza literaria y coherencia. Parte de la gnosis habla de esto, de un Dios que es maligno. Incluso los indios de nuestra cultura ya adoran a la Pachamama o creen en la Pachamama, es decir, esa fuerza universal que gobierna la naturaleza. Eso tiene más sentido, no es mi creencia, pero argumentalmente tiene mucho más sentido que este loco psicópata. Número 16. Las incoherencias bíblicas. ¿Cómo conocemos a este Dios? A través de la Biblia, por supuesto. Entonces esto es la palabra de Dios.
Puedo hablar extenso, hacer un video de 3 horas hablando solamente de las incongruencias bíblicas, pero puedo mandarte un enlace donde hay un tipo que ya hizo este trabajo, si te interesa, de manera cómica y divertida y que no es nada fastidioso. Más allá de lo que te dicen, que la Biblia es un libro maravilloso, la Biblia realmente tiene muchas cagadas. Y básicamente la lógica del que cree en la Biblia es así. Si suena bonito, es literal, ponlo literal. Si suena feo, es simbólico. Si suena no sé qué, es abstracto. Si suena no sé qué, es un misterio, si no tiene sentido. Es un misterio que Dios te revela en el Espíritu. Y así es muy difícil. Y luego entre ellos mismos discuten. Y luego ellos toman la parte que les gusta. Y luego quitan la que no les gusta. Y van adaptándolo y se dividen entre ellos mismos. Y no están de acuerdo ni siquiera entre ellos. Y se hacen vanidosos y discuten. Y hay guerra, hay conflicto, hay asesinato, hay muerte por esto. Porque este es un libro que tienes que hacerle demasiados comodines, perdonarle demasiados errores para que poderlo sacar adelante. Ay, mira, aquí es una monstruosidad. No, pero es que esto es simbólico, esto es narrativo, esto es difícil de comprender. Tú no tienes la inteligencia para esto, sí, y la tienes tú. Tú sí tienes la revelación porque tú eres especial. Porque tú eres el elegido, claro. Tú fuiste elegido para entenderlo, claro. ¿Por qué tu Dios, en vez de estar haciendo tanto tramullo, ya que Él es omnisapiente y lo sabe todo, no opta por un medio de comunicación más preciso y dar a conocer sus propósitos de manera indiscutible y universal? Sería muy sano para la humanidad que lo hiciera. Nos ahorraría un montón de problemas interpretativos. 17. El mundo metafísico. Por supuesto, hay muchas cosas que la humanidad todavía no sabe, no entiende, no comprende. Hay muchas cosas que se saben de nuestra comprensión. Más allá de la realidad, estamos en material de estudio de ciertas energías y fuerzas. Tenemos ciertos fenómenos a los cuales les estamos haciendo seguimiento. Pero esto no es una trinchera donde vas a meter a Dios de que existe porque existen cosas que no comprendemos. Solo es eso, cosas que aún no se comprenden. Si hace apenas 100, 200 años es que tenemos tecnología e industria. Hace apenas 70 años dejamos de ser racistas. Bueno, ahora todavía hay racismo. Hace apenas 200 años teníamos esclavos. Es más, todavía existe trata de blancas y esclavitud. Apenas estamos dando nuestros primeros pininos como humanidad civilizada. Y hace a poquito es que dejamos esos rudimentos de creencias que nos dieron tantos siglos de atraso y sufrimiento. Y peor, todavía existe. Hay lugares en África donde le hacen mutilación del clítoris a naranjitas. Por favor, eso es horrible, eso es monstruoso. Y eso lo llaman cultura, no, eso es depravación. Para quitarle el placer sexual, más allá del dolor físico de desmembrar una parte del cuerpo. Eso es horrible, esto es asqueroso. Y todavía religiones como la musulmana se casan con niños. Y eso lo llaman cultura. Eso no es cultura, eso es esconder la pedofilia. Eso es pedofilia disfrazada de cultura. Entonces, no metan a la fuerza un ser imaginario solo porque aún hay cosas que no hemos descubierto o que son material de estudio. 18. El perfil psicológico de Dios. Por ejemplo, si analizamos el perfil psicológico del Dr. Manhattan en el cómic de los Watchmen, sabemos que este es un hombre que adquirió habilidades casi divinas y entendemos su transformación de su psique, es decir, su psicología, su pensamiento cambió al adquirir este poder, estas nuevas habilidades y este conocimiento. También tenemos el caso de Lucy, una película que trata de una persona, una mujer que desarrolla el máximo de su potencial intelectual. Y también vemos la trascendencia que tiene su psicología. Vemos su transformación. Sin embargo, este Dios es demasiado humanoide para tener las características tan absolutistas que dice poseer. Lo que nos lleva a la conclusión de que es una creación de la imaginación humana y de los egos y las características propias de un rey de la época. 19. Relación, ignorancia, religión. Sí, hay muchas personas que son muy cultas, que tienen doctorados y que son religiosas, es válido. Pero no podemos ignorar que la gran mayoría de las personas que tienen mayor fervor religioso son personas ignorantes, personas fácilmente sugestionables y muy emocionales. Personas que necesitan una esperanza y una promesa. Si te portas bien, irás al cielo, porque tu vida ahora es miserable, pero cuando estés en el cielo vas a tener una buena vida. Así se le vende a los pobres esta creencia y de esa forma se les estafa y se les roba dinero y se les adoctrina para que sigan siendo esclavos de un sistema religioso y político. La India y muchas culturas utilizaron este mismo método para los parias o los más pringados, la gente más pobre dentro de su escalera de clases sociales. Y les decían que si se portaban bien y no robaban a su amo y eran buenos esclavos, podrían en la reencarnación acceder a un puesto mayor o nacer como reyes o como personas importantes. Y las personas conservaban esta esperanza. Y esto me suena a mí a manipulación. Cruda, cruel y asquerosa manipulación.
Por otra parte, vemos que la calidad humana depende más bien de la educación. Países donde ya son prácticamente ateos, totalmente ateos, o que tienen gran parte de su población que no tiene estas creencias retrógradas, son personas con un buen comportamiento cívico, con buena calidad de vida y que son también muy felices. Los religiosos tienen la felicidad como un asunto de dopamina. Es una droga que totalmente están consumiendo. Van cada domingo a la iglesia, reciben su dosis de dopamina, luego se alejan y luego cuando enfrentan los problemas de la vida no logran enfrentarlos. Necesitan a otra persona que los siga motivando, que les siga dando consejitos y vuelven a ir a la iglesia para recibir esa misma dosis porque no pueden enfrentar la vida. Necesitan esa dosis de felicidad ante la inmadurez. Pasa lo siguiente. Y esto me lleva al número 20, el perfil psicológico de los religiosos. Uno de los perfiles religiosos es el arrepentido. Es esa persona que siempre creyó en Dios, pero no le dio mucha importancia. Tomó muchas malas decisiones en su vida y su vida pues muy posiblemente sea una mierda. Y luego se arrepiente y su vida cambia. Hace una catarsis emocional, su vida cambia, ya no hace las cosas que hacía antes y este es la persona arrepentida. Para esta persona Dios es totalmente real e indiscutible, aunque le presente pruebas de su no existencia, lo cual es algo complicadísimo. Pero no tiene pruebas sólidas de su existencia, solamente su experiencia emocional. Y con esto le basta. Él no entiende que hay una relación dentro del ego del hombre, dentro de sus emociones, y que puede atribuir esta transformación a una resolución catarsis dentro de sí mismo. Si a esto le sumamos la cultura y otras personas que están bajo la misma euforia, pues gol, lo tienes. Te vas a tener a un fanático ferviente y que va a ganar por mayoría, porque todo el mundo está en las mismas que él. La religión surge, entre otras cosas, como gran propósito principal, la dominación de masas. Es el opio del pueblo. Es un mensaje político, ya que los gobiernos siempre van a ser imperfectos, porque el hombre es imperfecto, porque el hombre es malo. La política resta su responsabilidad administrativa y la gente sabe que el mundo está caótico y tiene como esperanza pues morirse y que en la otra vida le va a ir mejor. Mientras tanto, anula sus capacidades para tener una buena vida aquí, se limita y deja todo en manos de Dios, mientras que los corruptos siguen haciendo lo que les da la gana. Y cuando vemos estos casos de pedofilia y no sé qué, nos inventamos excusas internas para establecer un sentido de justicia. Esa gente la pagará cuando muera. No, posiblemente no la pague, porque el mundo fue y sigue siendo y siempre será injusto. La justicia divina. Número 21. Cada religioso cree que la justicia divina se amolda a sus estándares de valor, es decir, que Dios hará justicia de acuerdo a lo que ellos creen lo que es justicia. Luego, el otro principio es que ellos no deben juzgar, pero sí lo hacen y lo hacen mucho y juzgan demasiado. Y se creen verdugos de las otras personas, muchas veces siendo ellos incluso más corruptos y que han cometido más pecados que los demás. Pero la diferencia es que ellos creen y están arrepentidos. Entonces pasa esta lógica de la justicia divina. Una persona que fue siempre mala, se arrepintió a lo último, Dios la perdona, según ellos, porque ahora ya se volvió bueno, porque ahora sí cree. Y otra persona que siempre fue buena, pero no le interesaba mucho el tema de Dios, nunca se enteró mucho del tema, no le interesó, estaba ocupado, murió y va para el infierno porque no creyó. Esta es la lógica y esta es la justicia divina que creen algunos y que muchos que se le está diciendo no juzgues, porque su religión le dice que no juzguen, son los que más juzgan. Como se comprende, la justicia divina no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza. Para poder impartir justicia, todos deberíamos partir de tener las mismas condiciones existenciales. No es el caso. Hay una gran variedad y disparidad. No es lo mismo robar por hambre y necesidad y emoción que robar calculadamente y fríamente, donde vas a perjudicar a miles de millones de personas, como lo hacen los corruptos y los multimillonarios. No están en la misma categoría. No es lo mismo un niño en África que muere sufriendo espantosa existencia que él no quería nacer, que un niño, que una persona rica acá que sí conoce a Dios y que sí es cristiana y que tiene todas las condiciones para ser un cristiano ejemplar, que sí, también habrán personas ejemplares religiosas. 22. El plan divino y el libre albedrío. Estos pueden ser incluso 22, 23, pero voy a tomarlos en un solo hilo. A ver, el plan divino de Dios era crear un mundo chévere, pero luego por el libre albedrío, que es la excusa que se da acá, Él deja que la gente caiga en locura para luego Él mismo salvar ese mundo, trayéndose a Él mismo, que es su Hijo, en carne, para matar a su propio Hijo, y no al diablo ni al mal, sino a su Hijo, a Él mismo, para hacernos un chantaje perpetuo de que Él hizo un sacrificio por nosotros por amor, porque nosotros la cagamos primeramente porque lo desobedecimos.
en base a una historia que se narra en la Biblia que sucedió históricamente hace 6.000 años, que ya ha corroborado por la ciencia el tema de la evolución y de los dinosaurios y de cómo han surgido realmente las cosas. Posiblemente ese suceso, Adán-Eva, realmente no sucedió, y que todo esto todavía la gente lo sigue creyendo, y esta es la base sobre la cual se fundamenta la salvación y el plan divino, y que vino en forma de paloma un espíritu que embarazó a una niña de 15 años que era virgen y que ya estaba comprometida, metiéndola en muchos asuntos legales complicados. Yo no lo sé tú, pero todos estos acontecimientos son bastante descabellados. No sé. A ver, primeramente en el tema del libre albedrío. Nadie realmente sabe cómo se complace a este man. Nadie realmente dice, bebé, esto es así, así, así. En su libro ni siquiera queda claro, porque todo el tiempo se contradice, se echa para adelante y para atrás. Y no tenemos una solidez de saber cómo le caemos bien a este tipo. Su libre albedrío es, voy a dejarte la libertad de que mates y robes y tortures y hagas daño, y luego yo te castigo después. Eso tiene sentido. Y no se supone que si él es perfecto, el mundo que él construye debería tener unas condiciones mejores. Y no se supone que si él es sabio, no debería tener condicionantes para haber resuelto estos problemas de una manera más satisfactoria. Pensemos que Dios no fuese Dios omnipresente y todo esto, y fuese más un rey. ¿Cómo pensarías, cómo tomarías a un rey que actúa de esta manera? No, que ve y mata a tu hijo. No, ya no lo mate. Ve y divide al niño en dos. No, ya no lo haga. Es que yo soy muy sabio. Eso no es sabio. Eso es psicopático. Eso es enfermizo. Con la vida de los niños no se puede jugar de esta manera, con estas amenazas. Y después decirme que es una prueba, que es un misterio. No me puedes venir con eso. Hay temas, otros lugares que hablan mejor de esto, que es el libre albedrío es basura. Están en otras plataformas, mucho más explícito y documentado. Pero no me puedes hablar del libre albedrío cuando me estás poniendo una pistola en la cabeza diciéndome que tengo que hacer lo que tú quieres o que me vas a mandar al infierno. Entonces simplemente coloca ciertos límites. Listo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no inculcar el tema de la maldad o el tema de que puedas sufrir a otra persona inocente. No hay ninguna forma, ninguna causa que justifique el sufrimiento de otra persona bajo la excusa del libre albedrío. No tiene sentido, porque vivimos en un mundo donde puedes hacer lo que te dé la gana. Una persona puede ir y hacer... Es más, no puedo ni decir las cosas violentas porque YouTube está muy sensible, pero sabemos que hay libertad para hacer lo que se nos dé la gana en cuanto a sufrimiento, y no debería ser así, bajo la excusa del libre albedrío, lo cual es una basura de principio. Su plan de salvación es descabellado. Nace de la mente de un psicópata, de un sanguinario, de una persona que necesita sacrificios. Si se supone que él es omnisapiente, se supone que él es enteramente bueno, debería tener la inteligencia y la sabiduría para resolver conflictos de manera admirable y no descabellada y psicópata. Esta es la palabra que describe a este tipo de religión. Tu plan divino es descabellado, es una locura. Luego resulta que nadie se enteró, que esto pasó desapercibido porque pasó en un pueblo por allá escondido donde no había televisión, ni había publicidad, ni había marketing, no había nada, nadie se enteró de esto. Y 300 años después vinieron y recopilaron todo esto, le metieron paganismo, le metieron que naciste el 25 de diciembre y le empezaron a filtrar un montón de cosas, de simbologías. Las cruces, por ejemplo, son simbologías paganas, relacionarlo con el sol, con la verdad, con la luz. Todo esto son simbologías paganas. Lo fusionaron todo y crearon esta tremendo bestseller, porque esto es un bestseller, es un libro genial para leer. Pero esto no es una realidad, esto no es absoluto, esto no es una verdad, esto no es palabra de Dios, no. Esto te lo meten, una mentira que te repiten constantemente. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Hasta que te lo crees. Repite una mentira lo suficiente y la convertirás en verdad. Miércoles, pero no hay televisión, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a expandirlo, vamos a invadir pueblos, vamos a asesinar a los demás pueblos. La gente tiene que creer, y el que no crea lo sacrificamos o lo convertimos y a latigazos. Y la próxima generación cree esto y lo inculca dentro de su cultura. Destruyen la cultura de otros, inculcan esto como cultura. Y de esta forma se perpetuó esta creencia. ¡Qué estrategia tan magistral! Debo aplaudirte. Sí, sé que ahora la religión está reducida a mensajitos de amor y de motivación. Eso es lo que es ahora. Va, llevas tu ofrendita, llevas tu diezmito. Pero si el principio del mensaje era darle a los pobres, no llevarle al pastor. Sí, tú puedes darle un poquito al pastor, pero la prioridad eran los pobres. Ahora tenemos a pastores millonarios, tenemos a gente cristiana allá que van a pie, mientras que el pastor va en carro, van a pie, van incluso hasta a pie en préstamos para dar el diezmo y dar dinero allá, pero ignoran al pobre, porque primero tienen que darles de la iglesia.
Porque la iglesia nunca te habla de esto, bebé. No traigas dinero aquí. Lo que vayas a traer, vamos a dárselo todo a los pobres. No hay iglesia que haga eso. Porque es que el recibo de la luz viene muy caro. Porque es que hay que pagarle las cositas al pastor. El pastor necesita también comer. Porque tú sabes que el siervo de Dios también es merecedor de su pan, claro. La gente es supremamente supersticiosa. Fácil de manipular. Fácil de embobar y de engañar. Es muy fácil. Lo difícil, lo verdaderamente difícil es despertar a una persona de que está siendo engañada. Y te pongo un ejemplo. Voy a recurrir a una religión que es una minoría. Se llaman los testigos de Jehová. Son una minoría. Posiblemente acá haya muy pocos de esos. Busca cómo funciona la manipulación en las sectas. Voy para el punto número 23. Las sectas. El pensamiento colectivo de las sectas. Evaluaremos, por ejemplo, la de los testigos de Jehová. Muchos ex testigos te dicen cómo funciona este mecanismo de sectario. Y los principios, los pasos y cómo se incrustan dentro de ti y cómo te impiden que los cuestiones. No puedes cuestionar las creencias dentro de la secta de los testigos de Jehová. Ellos ven el mundo al modo infantil. O eres bueno o eres malo. Los buenos son los que están adentro y los malos son los que están afuera. Si tú miras cualquier video sobre la secta de los testigos de Jehová, te vas a dar cuenta muy fácilmente, pero muy fácilmente podrás identificar que es una secta y que es una religión falsa. No te va a costar ningún trabajo. Lo verdaderamente difícil es cuando eres testigo de Jehová darte cuenta de eso, por el condicionante sectario. Es decir, toda secta es capaz de meterte un pensamiento falso como una verdad absoluta e incluso por encima de la realidad evidente. Número 24. El concepto de realidad. Muchos religiosos, cuando les decimos, mira, es que esta es la realidad, y te dicen, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, pero esta realidad es solamente un pensamiento, esto es falso, esto no es real. Te ignoran la realidad y ponen un pensamiento, una creencia por encima de dicha realidad. Esto, ya cuando una persona te lleva a este laberinto, ya allí se acabó la discusión. Esa persona no está en la misma categoría que tú. Está colocando las creencias por encima de la realidad y está cuestionando lo que es real. Ya esta persona te va a meterte en un déjà vu a discutir tonterías. ¿Y tú cómo sabes que ese color es blanco? Loco. ¿Y tú cómo sabes que 2 más 2 es 4? ¿Y tú cómo sabes? Y te va a cuestionar cosas solamente para joderte. Eso es fastidiarte. Yo creo que simplemente te está mamándote gallo. Con una persona así ya simplemente se corta la discusión. No hay forma de razonar esto. A distorsionar la realidad e ignorarla se le llama dentro de la psicología una palabra técnica loco. Estar loco. 25. Las personas inteligentes que creen en Dios. Bien, vamos para allá. Ya sabemos que antiguamente el que estuviese en contra de la religión pues era torturado, entonces no había como mucha opción. Entonces cuando viene este señor Vladimir Putin, el cual le tengo mucho respeto, es un gran político y muy inteligente, dice que nosotros no podemos ser ateos, no podemos cuestionar la existencia de Dios porque otras personas más inteligentes que nosotros sí creían en él, lo cual es una falacia. Yo no puedo ignorar mi sentido común en base a que otra persona cree otra cosa. Es decir, si una persona más inteligente que yo cree otra cosa, yo debo creer eso que él cree porque él es más inteligente que yo. La falacia de... Eso es una falacia, de un tipo de falacia. Están las otras, la falacia del pensamiento colectivo. Si todo el mundo cree que algo es así, entonces yo también debo creerlo. Pero posiblemente todo el mundo esté equivocado y yo tenga la razón por sentido común. Ahora, ¿se puede ser experto en unicornios? Por supuesto, si hay 10.000 libros de unicornios y yo me leo un libro todos los días y soy un gran experto en unicornios y sé mucho sobre el tema, eso no hace que los unicornios existan. Y si yo quiero ejercer fe sobre esos unicornios por unas experiencias emocionales que yo tengo, mis creencias es válido. Cada quien puede creer lo que le dé la gana. Lo inmoral es imponer esas creencias como una realidad absoluta para otras personas que simplemente no comparten esa creencia porque no es una realidad absoluta e indiscutible. Ahora, hay que ver cómo está el mundo y los intelectuales que tenemos ahora. Los psicólogos de ahora, esta nueva género de progre, de la identidad de género y no sé qué, esto es una locura. Todos están locos y son profesionales y están dando clases en la Universidad de España. Si alguien está en España y sabe de lo que estoy hablando, escríbalo. Esos psicólogos están locos. Y tenemos estos artistas en New York, Nueva York. Artistas que te ponen una pared, una exhibición de arte invisible. Y las pinturas cuestan miles de dólares. No, es que tú no tienes la sensibilidad para comprender esta complejidad. Tú no tienes el conocimiento artístico para entender mi concepto. Claro. Ojo, sí hay intelectuales que tienen una buena litúrgica, una buena forma de comunicarse, que manejan bien las alegorías, las metáforas y todo lo que tú quieras. Y te hablan chévere y pueden justificar muchas veces una existencia de Dios. Y me lo pinta de una manera que yo te puedo decir, oye, posiblemente sí sea así. El problema con estas es que siempre son demasiado rebuscadas y personales
y que nunca son sólidas para con todo el mundo. Es decir, todos los creyentes no tienen ese mismo Dios, sino que usan esta facilidad de lengua, de palabra, para crear argumentos, pero cuando tú evalúas todo el hilo, siempre tienen cagadas, siempre tienen incongruencias básicas. Y no creo que para entender algo tan evidente y tan contundente como la existencia de un ser con características tan particulares, debamos recurrir a cientificismos y a alegorías tan abstractas y complejas y que de hecho son rebuscadas y que entre ellos mismos no se pondrían de acuerdo, entre intelectuales, por cierto. No sé, creería yo que Dios debería tener una forma más sencilla de darse a conocer, que sé, como aparecer y decir, hola, yo existo, y punto. No, lo que pasa es que yo no sé nada y yo estoy loco, claro. Ahora, de pronto es que Él no quiere que sepamos que Él existe. Entonces, ¿para qué esforzarnos en justificarlo tanto? Dejemos que Él se manifieste como Él quiera. No, espera, es que ese es su plan divino. Ah, claro, el plan divino fue que te habló a ti porque tú eres especial para que tú lo dieras a conocer a los demás a través de una herencia cultural. Pero si por casualidad a todo el mundo se diera la gana de ignorarlo, de no hablar más del tema, Dios desaparecería ya mismo. Y como diría el mismo Friedrich Nietzsche, Dios está muerto si todo el mundo dejara de hablar de Él, porque Él solamente sobrevive a través de la herencia cultural. Número 26. El cientificismo, es decir, tomar lo que me sirve de la ciencia para decir que Dios sí existe y sacar lo que como evidencia me dice que no existe. Usar solamente lo que me conviene y sacar lo que no me conviene para acomodar mis rompecabezas. ¿Que se descubrió un arca perdida? Oh, sí, eso es del mito de Noé, eso es de la historia de Noé. Sí, listo. Que se encontraron huesos de gigantes. Oh, sí, huesos de gigantes. Eso quiere decir que en el mundo existieron gigantes porque en la historia de Noé del Génesis dice que... Sí. Que se encontró un libro que dice que la Biblia es mentira. No, eso es mentira, eso es falso, eso no se puede, eso no es verdad. Así es muy difícil jugar. Número 27, el de la moral. Si Dios no existe, entonces tú puedes hacer lo que te da la gana. Ese es el argumento que te dicen los cristianos. Entonces tú no quieres que Dios exista porque tú quieres ser pecador, tú quieres hacer lo que te da la gana, tú crees que no va a haber justicia, pero no, arriba del cielo hay un Dios que te va a juzgar y que te va a castigar. Esto es el argumento típico que dicen esta gente y te voy a ponerte ejemplos claros. Si tú necesitas que una persona te recompense con una promesa de ir al cielo, con lo que sea, con plata, con bendiciones, para ser buena persona, o peor, que te condiciona a través de un castigo, de una maldición, o de que ya no vas a tener su aceptación o tu aprobación, o que se enoja si actúas mal, entonces tú no eres una auténtica buena persona. Tú eres una persona que actúa por coacción. Yo soy una buena persona, no por una religión, no por amenaza y no por chantaje. Lo soy porque a través de mi conciencia he decidido, he juzgado lo que es bueno y malo y he optado por comportarme de la manera correcta. Lo que sí es incomprensible es que si ya tú crees que Dios existe y que Él es necesario para comportarse correctamente, ¿por qué igualmente la gente se comporta mal? Eso es lo extraño. El comportamiento se moldea a través de un proceso interno de conciencia, no a través de un condicionante externo. Esto lo hacemos desde nuestro interior, no como un condicionante exterior. Este punto es todo un rompecabezas complicado e incomprensible para un religioso que tiene el complejo infantil de que necesita un padre o un policía que lo vigile y que lo premie o lo castigue. Esto es un concepto infantil de un bajo desarrollo emocional. Cuando tú eres una persona adulta, puedes identificar lo bueno y lo malo, actúas en consecuencia a tu estado de conciencia. Esto se adquiere con educación y no con religión, y por eso vemos gente religiosa corrupta. O gente que dice que creer en Dios y todo eso, y su vida es hipócrita, es falsa. Y vemos gente que no necesita de esta creencia, pero es buena persona. Porque no es necesario, tus creencias no determinan tus actitudes, es tu conciencia y tu nivel educativo. He aquí el gran dilema sólido de los religiosos. Necesitan creer en Dios, por a lo que sea, para ser prósperos, para ser felices, para que les dé sentido a su vida, para que les dé sentido de justicia, para lo que sean. Ellos lo van a disfrazar y lo van a moldear para lo que ellos quieran. Por eso es que la religión es un gran negocio, porque es un producto que te da lo que tú necesitas. Que me siento solo, Él te acompaña. Que me siento enfermo, Él te sana. Que me siento condenado, culpable por las cosas que he hecho, Él te salva y te da felicidad. Que quiero una familia, Él te la da dentro de la religión. Y todo lo vas acondicionando a tus necesidades y lo adaptas a tus necesidades y funciona en base a tu ego. Por eso es que Dios es tan indiscutible y tan indestructible, porque no puedes atacar el ego de las personas y peor aún cuando ese ego es colectivo. Ahora, yo te hago una pregunta de ética básica. ¿Qué es más moral para ti?
Una persona que va caminando, se encuentra una chequera o un dinero, va, lo devuelve sin tanto tramullo, sin tanto problema, sin tanto show, y sigue con su vida, y lo hace porque es una persona honesta que simplemente no roba y respeta las propiedades ajenas. ¿Qué pasa si lo hace un religioso? Y él lo hace, voy a hacerlo para que Dios me vea, para que me premie. Voy a hacerlo porque quiero sentirme bien, porque yo soy buena persona. Voy a hacerlo para que Dios no me castigue, porque esto está mal hecho, porque Dios lo ve mal o así. Esto es el tema del dilema del bien y del mal. Y es que la gente, en este infantilismo pensamiento, no conoce, no entiende lo bueno y lo malo, sino que atribuye todo eso a Dios o a su iglesia, a los testigos de Jehová, por ejemplo, a la organización Watchtower, la JW, que es la que les dice que es lo bueno y lo malo. Ellos ni siquiera pueden tener relaciones como ellos quieren, porque tienen que decirle a la Watchtower cómo se hace. Hágame el favor. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un escritor ya muy famoso. Nadie hace el mal tan placenteramente como un religioso creyendo que está haciendo el bien. El propósito de este audio no es convertir a ningún religioso, porque eso es imposible. Un religioso no renuncia así nomás. Esto es para las personas pensantes, que tienen dudas y que están sopesando y que siempre han hecho estas preguntas y que no han encontrado un lugar donde les expliquen todo de manera organizada. Siempre es como que unos te dicen que sí, después a ratico otros te dicen que no, depende de tus emociones, después te estás enfermo y vas de aquí para allá brincando y nunca tienes una solidez. Entonces hice este hilo también porque quería explicarme todo para que luego no apareciera alguien buscando un puntico en donde fallarme, y no me puedo explicar todo, lamentablemente, en 10 minutos, porque siempre hay alguna falla. Ahora vamos al punto inicial del debate. ¿Existe o no existe Dios? Bueno, no estamos seguros de que no exista, pero sí podemos estar completamente seguros que no es tu Dios, que no es ni cristiano, ni es el Dios hebreo, ni es el Dios judío, ni es el Dios Zeus, ni Odín, ni nada, porque no coincide con todos los argumentos que he dado anteriormente. Y posiblemente si llega a existir un Dios que sea creador, posiblemente tenga unas características y unas particularidades y unos fenómenos existenciales que están por encima de las características que se atribuyen a este Dios religioso, cristiano, judío, evangélico, católico, etc. Posiblemente sea un Dios diferente, un poco más indiferente, un poco con otras características, con otra naturaleza, lo cual podría ser factible, pero que no coincide, dicho Dios, con las características que le atribuyen o la identidad que sí tienen estos dioses cristianos, hebreos, judíos, el Dios que sacó a los israelitas, sí, claro, que un Dios apoyó a los israelitas porque Dios es barcelonista. El Dios le va al Real Madrid y quiere que el Real Madrid gane. No, Dios no puede tener esos condicionantes humanoides. Yo sé que en el mundo hay mucha gente más inteligente que yo, obvio, claro que sí. Pero estoy completamente seguro que la gente por acá, la que me manda a leer, no ha leído el volumen de libros que yo me he leído. Pero más que recitar libros, tengo algo que está por los suelos por estos días y se llama sentido común. El sentido común hoy, loco, la generación actual pasa un filtro de Snapchat con una cara de un perrito con orejitas y lengua. ¿Qué podemos esperar de esta generación? Tú dudas mucho de la salud mental de una adolescencia, una juventud y de incluso gente adulta, seria, haciendo payasadas en TikTok. Loco, eso es diarrea mental. Si tú quieres armar el rompecabezas y quieres descubrir la verdad y no le tienes miedo a la verdad es dura y cruel. Y eso, mi amigo me respondió eso. Yo voy a seguir creyendo, pase lo que pase, porque esto es lo que yo quiero creer. Ya allí, él no quiere entender la verdad, porque la otra verdad, la otra cara de la moneda, le es imposible asimilar o aceptar. Esto ya es negación a la dura realidad. El no quererse tomar la red pill o la black pill. Un libro que debes añadir a la lista: La religión prohibida. Añádelo a tu lista para armar tu rompecabezas. Está en PDF, está en audiolibro en YouTube, súper fácil. La gnosis también estudia mucho sobre estos temas derivados de Dios, donde divagan demasiado sobre estos temas y tú vas armando el rompecabezas en base a esto. El hinduismo, el budismo, actualmente hay otras creencias o religiones incluso antiguas, más elevadas, que puedes ir considerando, estudiando, aprendiendo de ellas, ir adquiriendo conocimiento y no solamente meterte de loco a ser evangélico, a ser católico, a ser testigo de Jehová o a cuanta secta occidental, porque esto más que todo es en Occidente, porque ya esto en Europa está desapareciendo y en otros lugares del mundo, tipo Asia, tipo Norte de África, hay otras culturas, otras creencias, otras ideas, otros pensamientos que te pueden ayudar a tu desarrollo. No tomes nada como un fanático. Aprende, adquiere conocimiento y sí, por supuesto, debate, pero no coloques tu corazón en una religión. Y toco este último punto,
la religión de moda. Ya tú sabes, esto te vas a sentir identificado. Vas a una iglesia evangélica, juvenil, carismática, súper sabrosa, donde están una musiquita sabrosa, pipa, y todo el mundo bailando. Hay adolescentes, hay amigas, hay amigos, hay una prédica motivacional. Tú lloras, tú ríes, abrazas a tu prójimo. Bacano, chévere, es un club social, es sabroso, pero es solo un juego de manipulaciones emocionales. Y vamos a hacer el retiro espiritual que vale 200,000 pesos en la finca de no sé qué o para otra ciudad. Listo. ¿Qué va a pasar en este retiro? Este retiro va a ser una impregnación, no sé qué palabra usar, donde te vas a absorber todo. Te van a aislar lo que es el comportamiento sectario. Te van a aislar del mundo pecador para que te entres a la santidad de Dios bajo un show de muchas emociones. Y me parece terrible, porque esto más que todo pasa en adolescentes o en niños y personas que están frustradas, que tienen problemas de matrimonio y cosas así, donde los aíslan, le meten un montón de barbaridades en la mente, porque resulta que Dios no tiene poder para actuar en otros ambientes o de manera más normalita. Tiene que invadir a la persona en una secta, acaparar todo su tiempo, aislarla. Así funcionan las sectas. Y te controlan allí, y de allí te meten toda la basura. Y esto es allí cuando empiezan los convertidos y empiezan a tener experiencias emocionales tan contundentes que luego ya sacarlos de allí es imposible. Y es un golazo, porque es una persona que va a trabajar para la iglesia full time, va a estar dando su dinero, su vida a esta nueva creencia, a esta convicción religiosa. La música tiene un poder importantísimo en este adoctrinamiento. La música se aplica en todas las religiones de toda la historia, los tambores, los sonidos, los rituales. La música es importante. El ser humano es incurablemente supersticioso. Si le quitas a un dios, adorará otra cosa. Incluso hay un maniquí, una señora religiosa va caminando y ve y cree que eso es un tipo de dios y la adora, y es un maniquí, porque esa es su cultura. El ser humano es una criatura de rituales. Estos rituales son importantes, son simbólicos, penetran muy profundamente dentro de la cultura y la mente y se heredan. Para el ser humano, estos asuntos musicales, los colores, el humo, la oscuridad, la luz tenue, el hablar pasito. Ahora Dios te está tocando. Siente a Dios en tu corazón. Es más, yo puedo hacerte una prédica aquí, un sermón emocional, ético, Dios te ama y cosas así, colocándote musiquita de fondo, suavecita y hablándote pasito. Siente, puedes sentirlo, como Dios estaba contigo en esos momentos difíciles. Los milagros, el tema de los milagros. Tienes una reunión urgente en la oficina, estás buscando las llaves del carro. Señor, por favor, que aparezcan las llaves rápido porque quiero llegar temprano a la oficina. ¡Pum! Oh, gracias, Señor, por hacerme este milagro. ¿Es en serio? Esto es en serio. Déjame adivinar. Dios está ahí contigo cumpliéndote regalitos y milagritos a ti como si fuese el padrino mágico. En todas las culturas del mundo, las personas han experimentado milagros sin ser propiamente una religión en específico. Es decir, los milagros no son exclusivos de los evangélicos, ni de los católicos, ni nada. Incluso gente que es atea tiene milagros, gente que pertenece a religiones incluso satánicas, qué sé yo, tiene milagros. Y gente que cree cuanto disparate tiene milagros. Y peor aún, personas que son religiosas y que tienen mucha fe en Dios, parece que no tuviesen milagros, sino maldiciones. Están salados, no consiguen trabajo, les va mal, le ponen los cachos, pierden dinero, están salados. Entonces, la vida es más que todo un sub y baja, ¿verdad? A veces te van a pasar cosas buenas, a veces te van a pasar cosas malas. La lógica del religioso es: si me pasa todo bien, Dios me está bendiciendo. Si me va mal, Dios me está poniendo a prueba. Si pasa una situación complicada que no entiende, Dios me quiere enseñar algo, pero no sé qué es. Y así van brincando de charco en charco, adivinando y metiendo a Dios en una ecuación en la que no cabe simplemente. Hay una frase que es opio puro y es esta, que usan los religiosos. A Dios se le conoce por la fe, por la locura, porque esto es locura para el hombre, pero para Dios es poder de Dios. O frases así, donde prácticamente están anulando el sentido común y la razón, porque efectivamente para poder meter a Dios aquí, toca sacar la razón y la lógica y el sentido común. Entonces meten eso, y claro, sí, están locos, y por eso mucha gente comete estupideces religiosas. Creen en un pastor que muchas veces, ya tú sabes, le pide la pruebita a la novia antes de casarse y los manipula. Les saca dinero, los pone a trabajar gratis, los pone a que les hagan publicidad gratis a la iglesia. Gente que se aprovecha de ellos. Y sé que hay mucha gente religiosa que es buena gente y que realmente quiere hacer las cosas correctamente, pero son ingenuos
y bajan su sentido común porque le vendieron la idea de que la fe era una virtud. La gente es muy ingenua y muy fácil de manipular. Este cuento de la fe es un cuento chino. Sí, tú puedes creer lo que tú quieras y hacer con tu dinero y con tu tiempo y con tu vida lo que tú quieras. Pero no me digas que te acepte la locura. No te la puedo aceptar. Hemos sido muy tolerantes con ella. El problema con los religiosos es que juzgan a los demás, se meten en la vida de los demás, limitan las libertades de los demás, el pensamiento lógico y racional de la gente normal e imponen sus creencias como verdades absolutas e incuestionables. No aceptan críticas, no aceptan cuestionamientos y no entienden, no logran diferenciar una creencia de la realidad. El tema de la religión para mí simplemente es un tema superado. No es un tema al que hay que darle más vueltas. No hay que hablar demasiado sobre él. Mucho peor aún, el tema de hablar si Dios existe o no. Eso es completamente irrelevante. Si una persona me viene con ese tema, yo simplemente le sigo la corriente. Tengo cosas que hacer, ya soy una persona adulta, tengo responsabilidades, la vida es corta, necesito conseguir dinero. Y ya estos debates de religiosos ya no van con mi estilo de vida. Debo colocar este audio simplemente como una respuesta general a muchas preguntas que siempre están dando vuelta, y sé que hay mucha gente sincera que está haciéndose estas preguntas, y les puedo asegurar que no hay vacíos. Una vez entiendas la verdad, vas a encontrarte seguro contigo mismo. En serio, te vas a sentir bien cuando tengas poder y conocimiento y te sientas feliz de que te has quitado este peso de encima. Muchos ex testigos de Jehová, cuando ya salen de allí, se dan cuenta que realmente vivieron estresados, que eran infelices en esa religión. Pero cuando están allí ellos creen que son felices. Y hay una frase que me encanta. Dice: ¿cómo me libero de una prisión si no sé que soy un prisionero? ¿Cómo me libero de una prisión que fue construida en mi mente? ¿Sabes por qué los religiosos anteriormente no permitían que los pobres leyeran la Biblia? ¿Sabes por qué incluso los políticos y los gobernantes no les interesan que el pueblo sea educado, pero más bien sea fanático y religioso? Porque cuando la persona es ignorante, es fácil de manipular. La educación y el conocimiento es el máximo poder de rebeldía y de libertad que puede adquirir una persona, una conciencia. Conocimiento profundo, sentido común, lógica básica. No le tengas miedo al conocimiento. No le tengas miedo a cuestionar. Y cuando aparezca alguien diciéndote que esta es la verdad y si no la crees, te amenaza o te la inculca a la fuerza, créeme, posiblemente te está mintiendo. Y si una persona necesita apelar a tus emociones y a tu debilidad y tu fragilidad emocional para manipularte, para decirte, para enseñarte o para mostrarte algo, sí, esa persona se quiere aprovechar de ti. La verdad, una versión real, simplemente encaja de manera perfecta con los hechos. Encaja de manera perfecta e indiscutible, no tienes que discutirlo. La gente, todo el mundo dice una versión, pasó esto, y va el policía, investiga las versiones para ver cuál de todas es la mentirosa, y evalúa cuál es la mentirosa, porque logra tener capacidad de evaluar dónde hay los fallos. Y este cuento simplemente tiene demasiados fallos argumentales, y no debería ser así, porque si es una verdad tan evidente, tan sólida, simplemente debería encajar facilito, como una plumita. Esto no es un mensaje desesperanzador. Esto es un mensaje de motivación. Desarrolla tu máximo potencial. Sé genuinamente generoso. Sé genuinamente poderoso. No seas ingenuo. Crece. Evoluciona como persona. Establece una catarsis en tu vida. Si vas a buscar o quieres encontrar a un Dios, búscalo con sentido común. Búscalo. Haz tu búsqueda. Pero no permitas que venga un pastorcito o que te venga un cuento del Ramayana, que es un cuento indio con muchas fantasías, a creer eso. Busca realmente con sentido común las respuestas. Desarrolla poder. En serio, desarrolla poder. Ve una humanidad muy débil, muy frágil y muy hipócrita consigo misma. Desarrolla conciencia, desarrolla libertad, desarrolla poder. Mi nombre es Jader Antonio, esto es DMP Catarsis, desarrolla tu máximo potencial. Y sí, puedes escribirme todo lo que quieras, puedes hablar conmigo desde WhatsApp, desde internamente. Hago videos personalizados, si me pides un video, yo te hago un video a ti.
respondo todos los comentarios, envío saludos en mis videos, subo contenido todos los días, tengo 3 canales, los cuales te dejaré los enlaces. Soy colombiano, actualmente estoy de vacaciones en Asia, regreso en Colombia para noviembre, octubre, voy a estar subiendo contenido todos los días, voy a abrir otros canales, voy a abrir mis cuentas en otras aplicaciones. Quiero llevar un mensaje de motivación, de desarrollo personal y de calidad humana para las personas, que sean genuinamente generosas y que sean buenas personas. Pido disculpas si fui demasiado ordinario en el video, pero haré otro video con aspectos más técnicos, siendo más preciso, pero eso será para el próximo año, actualizando este video. Muchas gracias por escuchar y éxitos.